Sin más que agregar, como les dije, les presento al doctor Rodrigo Pulgar. Rodrigo Pulgar, yo lo invito a hacer esta clase por dos razones. Una, por el tema en el cual él ha trabajado y que está relacionado a la acuicultura y que está trabajando también actualmente. Y también lo invito porque Rodrigo es exalumno de su carrera. Rodrigo es ingeniero en biotecnología molecular, egresado de la Facultad de Ciencias, así que me gusta a mí invitar gente que ha sido egresada porque para que vean que se pueden ustedes mover en distintos ámbitos después como futuros campos laborales, entonces esa es la idea. De tener estos invitados. Y actualmente Rodrigo, bueno, lo acaba de decir, él trabaja en el INTA de la Universidad de Chile, el Instituto de Tecnología de los Alimentos, y por lo que acaba de decir, actualmente es director de investigación del INTA. Así que ahí Rodrigo les va a explicar más específicamente lo que está haciendo él actualmente en el área de acuicultura. Rodrigo principalmente trabaja en el área de la genómica funcional, ya aplicada a distintas cosas, no solamente a trabajar en acuicultura, sino que en otras también otros targets se podría decir, de ciencia aplicada. Eso también es bueno ver lo que hace Rodrigo. Así que sin más que hablar, los dejo con el doctor Pulgar. Ya, Natalia, muchas gracias. Aquí ustedes me avisan si, voy a tratar de... ¿Ustedes me avisan si se ve la presentación? Sí se ve. Muy bien. Muy bien. Bueno, voy a comenzar. Ustedes me avisan si es que se empieza a escuchar mal cualquier cosa, porque bueno, sabemos que podemos tener algunos problemas de internet y qué sé yo. Así que, bueno, aprovecho de saludarlos. Bueno, como decía Natalia, yo estudié ingeniería en biotecnología molecular, igual como están estudiando ustedes, hace tiempo igual. Yo salí de la carrera el 2006. Así que yo diría que creo que entré cuando fue como la tercera o cuarta generación de la carrera, así que hace harto tiempo ya. Y bueno, ahora estamos acá en el INTA. Soy investigador del INTA ya desde el año 2000, contratado por el INTA de la Universidad de Chile, aquí en Macul, desde el año 2014. Así que ya harto tiempo. Y bueno, también como decía Natalia, he dedicado parte de mi trabajo a genómica funcional. Y en este caso les voy a mostrar lo que hemos hecho en el ámbito de las ciencias de la acuicultura, que en realidad yo diría que se lleva como el 70% de todo lo que hacemos aquí en el laboratorio, entre los cuales también le cuento que hay tesistas, han habido tesistas de la carrera. Actualmente, bueno, una egresada ya, y ahora dos estudiantes de pregrado, un pasante y un estudiante de doctorado, que también era de la carrera y hizo su tesis de pregrado acá, que sí, así que ya han pasado por lo menos 5 o 6 estudiantes de la carrera por el laboratorio, así que bueno, si les interesa el tema también por supuesto están invitados a darse una vuelta por acá, no siempre hay espacios, pero no se pierde nada con preguntar, sí que hay espacios para pasantía, unidad de investigación, tesis cuando estén más grandes, así que no duden en contactarme si es que tienen interés en este ámbito. Bueno, nosotros trabajamos en el Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas de acá de la Universidad de Chile. Yo les vengo a contar algunos aspectos bien generales de lo que hacemos. No les voy a hablar tanto del tema de secuenciación y de genómica porque me dice Natalia que ya tuvieron una clase de genómica, así que no voy a entrar en tanto detalle, pero de todas maneras les quiero comentar algunas cosas globales para refrescarles la memoria respecto para que entiendan en profundidad lo que hacemos en el laboratorio. Y bueno, como pueden ver acá, y ustedes ya son de alguna manera criados cuando la genómica ya está absolutamente desarrollada. De hecho, estamos en la era postgenómica, en la era de los datos. Cuando yo estaba estudiando la secuenciación de un genoma era tema, digamos. ¿Sí? Todavía hablábamos de, oye, qué buena, salió el genoma de tal bicho. Yo cuando entré a la universidad, por ahí por los 2000, se estaba secuenciando el genoma humano, entonces era como un gran hito para nosotros. Y el primer draft se publicó ya en el 2001, y de ahí en realidad esto ha crecido, como pueden ver, el genoma completo ha crecido muchísimo, y DAP Genomes también, y esto, bueno, esto es una diapositiva bien antigua, ya tiene 10 años,
y este crecimiento ha crecido, ha sido mucho más amplio, y como vamos a ver en las futuras diapos, recién diría que ahora se está estabilizando un poquito, pero en un número gigante de genomas completos secuenciados. Aquí estamos hablando del año 2012, hace 10 años estábamos cerca de todavía no alcanzábamos 2.500 genomas completos, y ahora van a ver que estamos en casi 10 veces ese número, ¿sí? Es gigante. Bueno, y que esto se explica principalmente porque han aumentado las tecnologías de secuenciación, y como se dice por ahí, se ha democratizado de alguna manera el uso. Por ahí por el año 2000, 2010, no, yo diría que por el 2000, hasta el 2008 por ahí, era absolutamente prohibitivo secuenciar. O sea, el fondo era imposible realmente. Era para Latinoamérica sobre todo, qué sé yo, los únicos papers que habían eran de Estados Unidos, qué sé yo, o de Europa, algunas pocas cosas de Japón, y algo en Canadá, digamos, en Australia también, pero en realidad me refiero a países del primer mundo, que desde el punto de vista económico, que secuenciaban, y el resto del mundo miraba, digamos, ¿sí? Sin embargo, aquí como ustedes pueden ver, por ahí por el año 2008 hubo una caída, pero realmente abrupta, del precio de secuenciación, cuando básicamente se empezó a consolidar la industria, la empresa Solexa, y se fusionó con Illumina. Illumina Solexa. Básicamente ellos hicieron una revolución en términos de precio, porque la metodología que tenían de secuenciar era de muy bajo costo, ¿sí? Bueno, y finalmente son los que están más establecidos. Ahora acá el año 2010 apareció el HiSeq, que se absorbió también por Illumina Solexa, y ahora, si no me equivoco, estamos como en el Illumina 4000, el HiSeq 4500. Son diferentes modelos, pero lo que representan básicamente es una capacidad muy grande de secuenciación. Eh, y yo diría que actualmente es el gold standard, digamos. La secuenciación por Illumina, se le llama así coloquialmente, es el gold standard. El 90% de todo lo que se secuencia por Illumina, ¿sí? Sin embargo, hay algunos desafíos tecnológicos que invitan a generar secuenciación por otras vías. Por ejemplo, acá les muestro un caso para que vean también cómo se ha modernizado esta cosa. Aquí les muestro el famoso Minion, que es un secuenciador de escritorio. De hecho, aquí, como ustedes pueden ver, tiene un conector, y ese conector va asociado a un notebook, como el que pueden tener ustedes. Necesita un nivel informático o almacenamiento o de procesamiento extremadamente alto, y que ustedes cargan la muestra, básicamente, cargan la muestra, y aquí esto está lleno de poros nucleares biológicos, y en realidad con esto se secuencia en tiempo real, y ustedes pueden secuenciar en el laboratorio. Nosotros tenemos estos equipos de secuenciación en nuestro laboratorio, y en realidad a unos precios que ahora ya son accesibles para todos, ¿okay? Bueno, les digo que si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren saber cualquier cosa, no duden en interrumpirme. Solo hablen, porque en realidad a veces no veo las manos levantadas, así que cuando quieran interrumpirme no hay ningún problema, pregunten lo que estimen conveniente. Bueno, Rodrigo, disculpa, pero yo igual voy a estar atenta aquí al chat, ¿ya? eso, ya, ¿Ya? muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Si acaso. Ya. Bueno, respecto a lo que les decía antes, aquí hay una página este es un print de pantalla de una página que se llama Genomes Online Databases, que es Gold, más conocido como Gold, que básicamente lo que hace es compilar los proyectos genomas que están terminados y que están en desarrollo, y están clasificados entre metagenómicos, no metagenómicos, qué sé yo. Pero básicamente esto desde el 2016, que le hago o quizás desde antes le hago clase en este ramo, pero el último dato que tengo es del 29 de agosto del 2016. Lo que les quiero mostrar acá es básicamente cómo ha crecido esto. Fíjense que el año 2016 había un poquito más de 9.000 proyectos completos secuenciados, de cualquier especie, ¿eh? Aquí pueden ser especies bacterianas, eucariontes, animales, plantas, etc. Solo son proyectos secuenciados que ya no están en draft, sino que en el fondo están con sus cromosomas absolutamente estructurados, ¿ya? Genomas completos. 9.000 el año 2016. Aquí está el año 2018, que ya pasamos de 9.000 a casi 15.000. El año 2021, cuando hice esta clase el año pasado, el 14 de junio, ya habían 22.500, y en este periodo, que ha sido un periodo complejo para hacer investigación, periodo pandémico, o pospandémico, al que algunos ya están llamando, pero yo creo que todavía pandémico,
Ya al día de hoy, ahora 10 minutos antes de entrar a esta clase, puse esta diapo, ya tenemos 25.500 proyectos. O sea, desde el año pasado hasta ahora, por lo menos 3.000 proyectos genomas completos. ¿Sí? Eh, Sigue creciendo esto, pero a una tasa ya menor, pero estamos hablando, como les mostré antes, aquí todavía podíamos que el año 2012 teníamos cerca de menos de 2.500 proyectos, ¿sí? Y ahora hay un número de 25.000, o sea, en el fondo ha aumentado 10 veces esto en 10 años, ¿sí? Así que no creo que sigamos a esa tasa, pero es un número realmente significativo. Y lo otro que permite observar ese crecimiento y que va a seguir así, que aquí están los drafts, son los proyectos que todavía no pasan a proyectos a genomas completos secuenciados. Y aquí el año pasado fueron 258.000, o sea, 10 veces más que los genomas completos. Y aquí ya vamos cerca de los 300.000. O sea, seguimos secuenciando mucho en todas partes del mundo. Ahora ya no es muy fácil, por ejemplo, como si lo era antes, si ustedes secuenciaban en el año 2010 un genoma completo de algo, muy probablemente iban a poder publicar ese genoma. Hoy día es muy difícil publicar un genoma por sí solo, ¿sí? Porque en realidad es prácticamente solo dinero y tecnología. Los desafíos intelectuales son muy limitados, a no ser que ustedes cuenten una muy buena historia. No sé, por ejemplo, hace poco se secuenció el genoma del mamut, un mamut que, si no me equivoco, o era un material genético extraído y datado hace 1.000.000 de años. Eso tiene una connotación y una lógica interesante más allá de la secuenciación del genoma, o cuando se secuenció hace poco tiempo el genoma de Homo neanderthalis. Así que en realidad eh, eso ha cambiado mucho. Y ahora desde el punto de vista paleontológico también, ahí ustedes tienen un excelente representante en la facultad, el profesor Alexander Vargas, que trabaja en el ámbito de la paleontología. Eh, Han habido avances bastante interesantes donde se ha podido trabajar desde el punto de vista molecular, desde registros fósiles, digamos, ¿sí? Por supuesto, no creo que lleguemos a decenas de millones de años, pero sí nos vamos a acercar a esos números, digamos, desde el punto de vista de la genómica y la proteómica, ¿sí? Lo que les quiero decir como concepto de todo esto es que esto sigue ocurriendo, se siguen secuenciando muchos genomas, pero como siempre en la ciencia, la tecnología apoya, lo importante acá son las preguntas, ¿sí? Incluso más importante que las respuestas, ¿ya? Bueno, ¿cómo explotó esto? Básicamente gracias a estos dos personajes del punto de vista creativo, los que están a la izquierda, el doctor Frederick Sanger y el doctor Kerry Mullis, que, bueno, Sanger inventó una manera de secuenciar, básicamente secuenciar, eh, entendido como saber en qué posición están los nucleótidos en una secuencia, por lo cual Felix Sanger en el año perdón, 1980 fue galardonado con el premio Nobel, y el doctor Kerry Mullis fue básicamente el inventor del PCR, que escuchamos de manera tan cotidiana en los días actuales, gracias al COVID. También fue galardonado con el premio Nobel en el 93. Y básicamente estas dos tecnologías, estas ideas conjuntas de que se puede conocer la secuencia nucleotídica, el orden nucleotídico, una secuencia de material genético, ADN o ARN, es que en conjunto con lo que diseñó Kerry Mullis, se desarrolló lo que se conoce hoy día como la Next Generation Sequencing, o NGS, que básicamente hizo explotar el conocimiento y la cantidad de información que se obtiene de una secuenciación. De hecho, prueba de esto es lo que les digo, lo que les escribo abajo. El genoma humano, que tiene cerca de 3.000 millones de pares de base, nucleótidos, eh, costó 3.000 millones de dólares, básicamente $1 el nucleótido, y tardó prácticamente 10 años en realizarse el draft, desde el año 90 que comenzó el proyecto, con Celera por un lado como los privados y el consorcio privado, estatal por otra. Y entre 1990 y el año 2000 utilizaron la tecnología del señor Sanger, la capilar, para secuenciar. Sin embargo, si hoy día queremos secuenciar el genoma humano, por ejemplo, si ustedes quieren secuenciar su genoma, ustedes pueden tomar una muestra de ADN, un cotonito, digamos, células epiteliales de la boca, lo meten a un tubito y lo mandan por ejemplo, a Corea del Sur o a China. Hay diferentes facilities, Estados Unidos también se puede, pero básicamente es más barato en Corea y en China.
y hoy día ya se demoran una semana en tener sus resultados, y con $100 ustedes pueden conocer la secuencia de su genoma. Por supuesto, conocer la secuencia por conocerla no tiene mucho sentido, digo. O sea, en el fondo ustedes van a recibir un documento que va a tener 3.000 millones de caracteres, que probablemente les va a costar incluso abrir el archivo en su computador, y van a ver letras, ¿no? ¿Sí? Aquí lo importante no es la secuenciación per se, sino que es esto que está acá, que es a lo cual nos dedicamos en el laboratorio, parte de lo que nos dedicamos, que es la genómica funcional, que es básicamente saber cuáles son las funciones de la secuencia de los genomas. ¿Ya? Entonces, esto tiene como definición genómica funcional el campo de la biología molecular, que tiene como objetivo describir las funciones e interacciones entre los productos génicos a gran escala. O sea, la genómica funcional y todo lo que termine con ómica, básicamente es la escala completa de la célula, o del tejido, o del organismo. Y por supuesto, la genómica depende de los proyectos de genoma. O sea, no sería impensado en un concepto como genómica antes de la era de la secuenciación de genomas. ¿Sí? Los genomas son absolutamente necesarios para comprender qué ocurre. Y básicamente, ¿por qué? Porque aquí, bueno, les muestro como un esquema espacial de dónde se producen las diferentes macromoléculas de interés para la ciencia ómica. Bueno, tenemos el ADN, por supuesto, aquí se trabaja con genómica estructural, qué sé yo. Luego, a partir de esto, existe, por supuesto, la transcripción en eucariontes. Transcritos o mensajeros posteriormente se procesan, y están también los RNA ribosomales, recuerden, y estos son expulsados, viajan a través de los poros nucleares. De hecho, esa es la razón por la cual se llama RNA mensajero, porque llevan un mensaje del genoma que está en un sector que es el núcleo, llevan el mensaje al citosol, donde se encuentran los ribosomas, que son los que leen este mensaje y convierten dicha receta en proteínas. ¿Sí? Eh, y uno puede trabajar a diferentes escalas, trabajando en el ámbito genómico, sabiendo de alguna manera cómo la estructura de los genes, la composición de los genes, el número de copias de los genes, y probablemente durante el curso ustedes van a ver esto con el profesor Cristian Aranea, y con Natalia también, cómo se pueden ir a buscar marcas en el genoma que permitan, valga la redundancia, marcar posiciones que están asociadas a ciertos caracteres que son de interés para la industria. ¿Sí? Nosotros acá nos hemos dedicado principalmente a la transcriptómica, y ahora estamos trabajando en el ámbito de la proteómica. O sea, en el fondo, transcriptómica nos metemos no con lo que está en los genomas, sino que básicamente vamos a mirar, aunque también lo hemos hecho, digamos, vamos a mirar transcritos, qué es lo que se está expresando de ese genoma. Y la proteómica, por supuesto, también utilizamos a nivel de proteína completa, todo lo que está de proteína también hemos estado trabajando. Y ahora nos queremos meter un poquito más a la parte metabolómica, que es el resultado final de todo este proceso. La acumulación de metabolitos que se encuentran presentes en una célula en un momento determinado para un momento determinado. Y bueno, y existen subáreas, por supuesto, está la epigenética, la lipidómica. En realidad hay gente que se dedica a conocer en diferentes momentos, en diferentes tejidos, en respuesta a diferentes estímulos, cuál es la composición de los lípidos, porque en realidad consideran, lo cual o sea, cada vez se ha aprendido más de esto, es que los lípidos no son solo lo que se pensaba antes, que era una estructura, era una macromolécula estructural, sino que cada vez más se entiende que los lípidos son capaces de regular de alguna manera las funciones una, de una célula, ¿sí? A nivel incluso transcripcional. Pero bueno, hoy día nos vamos a enfocar en lo que tenemos de transcriptómica, que bueno, aquí como ustedes pueden ver, hay unas definiciones que se las dejé escritas para que estemos de acuerdo qué es lo que vamos a entender por cada término, porque en realidad muchas de estas tienen algunas definiciones que son más complejas, más sencillas, y con esto yo creo que podemos conversar y comprender lo mismo respecto a las definiciones. Entonces la transcriptómica básicamente es un conjunto de técnicas que permiten determinar qué parte del genoma transcrito, que es lo que se conoce como el transcriptoma, de algún tipo celular, pero puede ser también un cultivo de célula, un tejido, un órgano, pueden ser individuos completos. Por ejemplo, en peces, muchas veces con zebrafish se trabaja con el organismo completo. Es muy difícil disectar partes de zebrafish porque es muy chiquitito, sobre todo cuando está en etapa embrionaria. ¿Sí? Entonces, también en individuos completos. Y esto, por supuesto, evaluar el transcriptoma bajo alguna condición en particular, o comparando condiciones, pero siempre de un punto de vista global. O sea, ¿a qué me refiero con global? Que
Aquí uno no hace un qPCR, por ejemplo, para saber la abundancia de un gen en particular en respuesta a un estímulo en particular, sino que puede ser un estímulo en particular, pero se ve lo que ocurre con el transcriptoma completo. Como le dicen coloquialmente, y como le podemos decir nosotros cuando hablamos con nuestra familia, hay genes que se prenden y otros genes que se apagan en respuesta a estímulos. Bueno, eso vemos nosotros, lo vemos, como le dicen los gringos, la big picture. Digamos, miramos absolutamente todo el conjunto de transcritos que se están prendiendo y se están apagando, o entre nos están respondiendo al estímulo, aumentando su abundancia o disminuyéndola. ¿Okay? Eso es adaptación, según Darwin, ¿no? De eso estamos hablando, pero ahora a nivel de transcriptómica. ¿Para qué permite esto? Bueno, lo que dice acá, la caracterización de la respuesta transcripcional adaptativa a algún tipo celular, algún estímulo, y esos estímulos pueden ser de diferentes tipos, factores abióticos, bióticos, los que a ustedes les interesen. ¿Okay? Bueno, ¿qué técnicas se utilizan para esto? Yo diría que se utilizan las dos últimas, porque las anteriores ya no se utilizan, pero por si las ven por ahí en algún paper, antes lo que se hacía eran lo que se conoce como la hibridación subtractiva, y se mandaba a secuenciar, pero de manera muy, muy limitada. El SAGE también, que era una manera de hacer análisis seriales de expresión génica. Como les digo, no vamos a entrar en detalle, solo quiero que se queden con el concepto de que estas técnicas servían para transcriptómica, y lo que se utiliza de manera más masiva todavía son los micromatrices, o microarrays, y actualmente, yo diría que no actualmente, ya hace algunos años, esto ya está siendo reemplazado por el RNA-seq, que depende de la secuenciación, nuevamente. O sea, ya no se secuencia solamente el genoma, el ADN, sino que ahora lo que se hace es secuenciar el transcriptoma, el ARN, para conocer qué es lo que se está expresando en un momento determinado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Se Se ha escucha entendido bien? súper, profe. Ya, qué bueno, me alegro. Bueno, aquí les muestro algunos datos y entrando un poco más al concepto de la clase en particular. Nosotros hace algunos años, no poco ya, unos 10, partimos trabajando con peces, con salmones en particular, y aquí tengo que hacer una declaración de intereses. A mí me interesan las infecciones, me interesan las infecciones intracelulares, las infecciones complejas, más que los peces como modelo, ¿sí? Pero en Chile existen algunas enfermedades de la industria salmonícola que son importantes y que también son infecciones. Entonces, partimos trabajando por ahí y una de las cosas que hicimos fueron exactamente microarrays, que es esta técnica que está acá, o micromatrices, y que no es más que, sí que tenía una esquemita, no la tengo, pero no es más que comparar dos condiciones en unos vidrios, que son unos portaobjetos, donde básicamente lo que se hace es sembrar en diferentes puntitos sondas que permiten capturar por hibridación algún transcrito en particular. Entonces, uno toma el teléfono, llama a una empresa que se llama Affymetrix, o una empresa que se llama Agilent Technologies, o una empresa, qué sé yo, esas dos son las que se me vienen a la memoria ahora. Uno toma el teléfono, lo llama, le dice, oye, necesito un microarray o un chip, también les dicen, que sea del genoma del salmón. Y ellos te lo envían al laboratorio, y lo que hace uno es, con este vidrio, que imagínense así como un portaobjeto, uno hace la extracción del RNA de una condición, que en este caso eran peces no infectados con una bacteria, y hace una extracción del RNA, y uno marca ese RNA con una sonda que se llama, con un fluorófono en realidad, que se llama un dye que se llama SAGE3, que es verde, emite en verde, ¿sí? Mientras que la otra condición de RNA de otros peces que están infectados, en este caso infectados experimentalmente con una bacteria, se marcan en rojo, ¿sí? Estos son dos tubitos, y estos dos tubitos después se juntan y se depositan sobre el vidrio, ¿ya? Y se dejan ahí hibridando, como se dice, toda la noche, ¿ya? Entonces, lo que uno después ve, es lo que están viendo aquí a la derecha, básicamente uno ve casi todo amarillo, ¿ya? Sin embargo, hay algunos puntitos rojos por ahí y algunos puntitos más verdes. Y aquí les muestro un zoom a la derecha. Por ejemplo, aquí saqué, no, obviamente no me pregunten cuál, pero saqué algunos representantes. Aquí, si ustedes ven,
el de la izquierda, se puede observar que el mismo punto, recuerden que esto es un solo vidrio, pero aquí está separado los dos canales de emisión, se lo estoy mostrando por separado de manera virtual, pero esto es un solo vidrio, pero en esa posición de este gen, por ejemplo, este gen marcó esta intensidad en verde. Esto representa la cantidad de transcrito que había de ese gen en la condición control, verde. Y había un poquito de rojo, ¿ya? Porque en realidad no es que en la condición tratada desaparezca el gen, el transcrito, sino que puede estar menos abundante. De manera que el compuesto, el merging de ambos, la combinatoria de ambos, termina siendo más verde, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir que termine siendo más verde? Quiere decir que ese transcrito en particular es más abundante en el control que en el tratado, ¿sí? O también se puede interpretar al revés, que es lo mismo, pero no es igual. Es que en realidad uno puede tomar como referencia siempre el control y uno dice, este transcrito es menos abundante en el tratamiento, en este caso, menos abundante cuando el pez está infectado que cuando no está infectado. ¿Ok? Ahora, por el contrario, más a la derecha, ustedes pueden ver otro punto, que es otro gen, que muestra que hibrida en verde con una intensidad, hibrida en rojo con una intensidad mayor, por lo tanto el resultado de su composición es más rojo. ¿Cómo se interpreta esto entonces? Es que este gen, a diferencia de este gen es más abundante en la condición de tratamiento que en la condición control de referencia. Mientras que la mayoría de los genes son amarillos. ¿Qué quiere decir eso? Que la abundancia del transcrito es la misma en ambas condiciones. Por lo tanto, uno dice, esos genes no me interesan, en principio. ¿Sí? ¿Por qué no me interesan? Porque el 95% del genoma aproximadamente no responde a un tratamiento en particular o a una condición. Imagínense que todo su genoma estuviese respondiendo siempre a todo. Bueno, no habría regulación de la expresión génica, ¿sí? Entonces, de hecho, sus células son distintas a pesar de que ustedes tienen el mismo genoma, el mismo ADN dentro de todas sus células. Sus células son súper distintas, un glóbulo blanco y una célula epitelial, una neurona de una célula hepática, son muy distintas a pesar de que tienen el mismo genoma. ¿Por qué? Porque están expresando cosas distintas por su compromiso biológico. Acá, en la misma célula, el mismo tejido que utilizamos, que es el tejido hematopoyético de respuesta a infecciones, es la misma línea celular, pero ahora el estímulo es el que hace la diferencia. Por lo tanto, tenemos un conjunto de genes que disminuyen su abundancia cuando están infectados, mientras que otros aumentan su abundancia cuando están infectados, mientras que la mayoría no cambian y que no nos interesa. Lo que más nos interesa a nosotros, bueno, nos interesaron más en ese momento, son los que se prenden, ¿sí? Los que responden a la infección, que en realidad está mal y muy genérico si responden, porque en realidad ambos responden, tanto los verdes como los rojos, pero los rojos responden de manera positiva. O sea, se activan o se prenden cuando los peces se infectan. Por lo tanto, nosotros suponemos bajo la hipótesis de que si están respondiendo a estos genes, si están prendiéndose, probablemente están sirviendo para responder a la injuria, a la infección en este caso con el patógeno. ¿Okay? Bueno, por supuesto, aquí yo les muestro esto, a ver, dejen contar 2, 4, 6, 8. El array que yo utilizaba era de 48 de estos subcuadrantes, y aquí tenemos solo 2, 4, 6, 8. Eran 48, o sea, el vidrio básicamente 6 veces esto. Y hay que hacer réplicas y todo eso, entonces obviamente yo no podía estar mirando, uno no mira puntito por puntito, sino que todo uno se lo pide a un software que captura la información, y finalmente uno termina haciendo este tipo de cosas que no vamos a entrar en detalle, porque está toda la parte de bioinformática que hacemos muy fuerte en el laboratorio también, pero que no vamos a entrar en detalle en esta clase. Le quiero mostrar básicamente los resultados y qué sé yo, y cómo, desde el punto de vista genómico, pueden haber aplicaciones interesantes en la acuicultura. Entonces, básicamente se normalizan las señales, qué sé yo, y finalmente uno se queda con esto, que quizás se lo van a encontrar en algunos papers, tanto de microarray como RNA-seq, de proteómica también, son conocidos como los volcanoplots, como los gráficos de volcán, por razones obvias, se fijan, parece como un estallido, pero aquí lo importante para que sepan es que aquí tienen las veces de cambio, cuando tiene una referencia, veces de cambio me refiero a cuántas veces aumentó un transcrito, su abundancia, en respuesta a un estímulo respecto a una referencia. Por el ejemplo nuestro, cuántas veces aumentó un transcrito, cuántas veces aumentó este transcrito en la infección respecto de la condición control. ¿Okay? Hacia la izquierda están los que bajaron su abundancia de manera significativa, y hacia la derecha, arriba, los que aumentaron significativamente esa abundancia. Bueno, finalmente uno no quiere saber cuáles son esos genes per se, digamos, o sea, no sé, son tantos. Recuerden que les dije, el número mágico acá es como para que lo estimen para cada uno de esos estudios.
el 5% del genoma aproximadamente cambia en respuesta a un estímulo en particular. El 5%. En salmónidos se han estimado un conjunto de cerca de 60.000 genes. 60.000 genes, o sea, el 10% de 60.000 son 6.000, 3.000 genes el 5%. O sea, el 5% que está cambiando son 3.000 genes. Por lo tanto, uno no quiere quedarse solo con una lista larga de 3.000 genes que, mira, cambió el gen 1, el gen 1270, cambió también el 149 y el 2001. Da lo mismo que cambien, digamos. Lo importante es esto, es saber a qué procesos biológicos están asociados estos genes, ¿sí? Que en inglés se le llama upregulated a los que están prendiéndose y downregulated los que están apagándose, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vemos un proceso biológico donde los que se están apagando son genes que tienen que ver con la respuesta a antibióticos, por ejemplo, apoptosis, etcétera, mientras que los que se están prendiendo son procesos como respuesta antioxidativa, regulación positiva de la apoptosis, arresto del ciclo celular, etcétera, etcétera, etcétera. Depende, obviamente, esto de la pregunta que ustedes se estén haciendo. ¿Ok? Entonces, todo esto, en función de lo que les conté teóricamente, cae en el ámbito de lo que algunos llaman Systems Biology, que en realidad encuentro que es un nombre un poco fancy, porque en realidad es como la biología de los sistemas. Pero no estoy tan convencido de que sea la mejor manera de nombrarlo, pero al menos este esquema, por eso puse ahí, porque siempre hay que poner como las referencias de donde uno saca los monos y los conceptos. Es esta, digamos. Básicamente aquí aplica bastante bien que uno se hace una pregunta biológica, en mi caso infecciones, cómo responden los peces a las infecciones. Esto permite generar nuevas preguntas, por supuesto, y dependiendo de la tecnología que uno tenga, que en este caso son los microarrays, genera nuevos datos. Estos nuevos datos te llevan necesariamente, en los tiempos actuales, a aspectos asociados a la informática, a la computación, bioinformática en particular, y con estos resultados normalmente uno vuelve al ciclo con nuevas hipótesis, algunas hipótesis que son para precisar la pregunta inicial y otras hipótesis que te llevan a un lugar absolutamente distinto, ¿sí? Pero básicamente este es el círculo que uno le podríamos llamar con otros nombres las cajitas quizás, pero es como el ciclo de la ciencia, ¿sí? A la cual ustedes se van a ver enfrentadas durante su desarrollo como investigadores. Ahora, dicho esto, como estrategia, les cuento qué es lo que a mí me interesa en particular. En particular, me interesa la resistencia a antibióticos, ¿sí? Aclaro desde ya, yo no trabajo en resistencia a antibióticos, no trabajo en cuál es el gen de la bacteria que da cuenta de que la bacteria resiste a un antibiótico, o cuáles son las estrategias genéticas, moleculares o celulares con las cuales las bacterias responden a antibióticos. No, hay gente que se dedica a eso, pero yo no me dedico a eso. Pero ese es el tema que a mí me interesa como concepto, como problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me interesa, porque se estima que de aquí al 2050, que queda poquito, entre paréntesis, sobre todo los que estamos más viejos, se nos hace muy cerca. Ustedes que son más jóvenes todavía pueden verlo lejano, yo lo veo muy cercano. Y ya el 2050 la OMS estima que la resistencia a antibióticos, por el mal uso de antibióticos principalmente, va a ser una de las causas principales de muerte en seres humanos. ¿Sí? Actualmente en Estados Unidos, el otro día estaba viendo un reportaje, por ejemplo, sobre todo en las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienen una prevalencia más alta de infecciones urinarias que los hombres. Pero no ha sido para las mujeres no, más que las molestias, digamos, si se lo tratan adecuadamente no hay problema porque los síntomas son más o menos conocidos, cierta molestia, un poco de dolor, una orina que se ve turbia, muchas veces se ven los bichos, o sea, digo, se ve turbia porque hay bichos ahí como un cultivo. Entonces, para el médico le receta un antibiótico, se toman los antibióticos por una semana y ok, listo, se acabó, no hay problema y probablemente no van a tener otra infección urinaria. Sí hay casos de infecciones recurrentes, pero la enfermedad aguda de infección urinaria se controla con antibióticos, todavía diría yo, de manera regular. Sin embargo, están saliendo casos y publicaciones ya en Estados Unidos donde hay mujeres que están muriendo de infecciones urinarias como causa primaria. ¿Por qué?
porque han utilizado baterías de hasta 20 antibióticos y los bichos ya son resistentes a antibióticos, de manera que no es que se van a morir de una infección urinaria, sino que al no controlar la infección se genera una septicemia, infección a nivel sanguíneo y muerte. ¿Sí? Entonces, no es algo que va a empezar a ocurrir en el 2050, sino que lo que dice este artículo, que hay varias información de esto, harta información de esto, es que el 2050 podría ser una de las principales causas de muerte. Acá ustedes pueden ver un esquema donde dice que la resistencia a antibióticos podría resultar en 10 millones de muertes por año, ya del 2050, lo cual va a tener un costo económico que en realidad a algunos les interesa bastante el tema, lo miran desde el punto de vista económico, otros lo miran desde el punto de vista más de salud, pero no se pueden disectar, creo yo, pero estamos hablando de 100 trillones de dólares para el costo del control. Entonces, debido a eso, se ha comenzado ya hace algunos años a hablar de la triada de la Una Salud o One Health, que tiene que ver con lo siguiente, que es que no tiene sentido solamente atacar el buen uso o básicamente hacer un buen uso antibiótico en la parte clínica humana, si es que no se hace en la industria animal y si no se hace coherente con la salud ambiental. ¿Por qué? Porque hay evidencia suficientemente potente que muestra que esto está absolutamente integrado. ¿Sí? Sin ir más lejos del COVID, ya sabemos que el origen más probable es un virus de un murciélago. ¿Sí? Por lo tanto, la relación entre la salud animal, la salud humana y la salud ambiental es muy importante y esto se le llama una salud. Por lo tanto, ahora existe una visión más global de todo esto. Quiero mostrar un videito que dura poco, un paper del 2016, para que vean cómo se propagan las resistencias a infecciones. Aquí hay una manera gráfica de verlo. Si tienen alguna duda me lo preguntan. Esa es una mesa que tiene antibióticos. Y esos cuadrantes representan concentraciones crecientes de antibióticos hacia el centro, en 10 veces cada una. Y aquí pusieron a crecer bacterias en los extremos donde no habían antibióticos. Y fíjense cómo empiezan a emerger las resistencias. Esto en tiempo real, ¿eh? Si no me equivoco, duró una semana este experimento. Aquí están llegando al límite de la otra concentración de antibióticos, fíjense. Y vuelven a aparecer resistencias, fíjense acá abajo. Fíjense. Fueron 11 días, mira. Y ya en 11 días ustedes pueden ver cómo la concentración más alta de 1000 veces la inicial ya tenían resistencia acá en el centro. ¿Se fijan? O sea, en 11 días, básicamente el concepto es, si los microorganismos están expuestos a esta presión selectiva, el ciclo de vida es tan corto de estas bacterias que se van a adaptar rápido. 11 días para nosotros es absolutamente nada. Para las bacterias son generaciones. Nosotros es absolutamente nada, pero ellas conviven con nosotros. Entonces, esto es un problema para nosotros, no para ellas, por supuesto. ¿Sí? Así que es bastante potente el tema. Ok. Acá, básicamente, les muestro lo que estamos haciendo en el laboratorio. Como aquí, lo que yo conceptualmente creo, y este no es solamente un acto de fe, sino que lo digo basado en evidencia, es que históricamente el combate a las infecciones bacterianas ha tenido una mirada un poco patógeno-centrista. O sea, en el fondo, vamos a atacar al enemigo. Y eso está bien, digamos, los antibióticos probablemente son los fármacos más exitosos de la historia de la humanidad. Han salvado sin duda millones de vidas. El tema es que los microorganismos están vivos y se van a adaptar. Por lo tanto, lo que quiero decir cuando digo que yo creo que esa estrategia ha sido buena, pero hay que empezar a buscar otra estrategia porque está dejando de funcionar, como les indicaba anteriormente. Entonces, es importante conocer esto que les muestro, que esta imagen es que se conoce como la tríada epidemiológica de las infecciones, donde tiene que haber un agente que se enferma, un agente susceptible, un hospedero susceptible, un agente infeccioso virulento o patogénico, y un ambiente que permita que esto se relacione. Por supuesto, si hay una bacteria que vive exclusivamente en un puerto de China, y yo no voy nunca a China y no conozco a ningún chino, ni a nadie en mi entorno es chino, yo no me voy a infectar con esa patología.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el ambiente, que puede ser espacial, temporal, no permite esa interacción. Por lo tanto, se debe dar un escenario para que esta gente y este hospedero se relacionen para generar una infección. Pero que les decía antes, que históricamente se ha enfocado la infección en el agente, digamos, en cómo controlar a través de antibióticos, pero estos se adaptan. Entonces, nuestra estrategia en el laboratorio es básicamente perturbar procesos biológicos del hospedero que de alguna manera inhiban esta relación. ¿Sí? Como hay un dicho por ahí, ustedes son muy jóvenes, pero mi abuelo, que escuchaba tango siempre decía, para bailar tango se necesitan dos. ¿Sí? Eso se refería a que en realidad cuando algo ocurre, normalmente la culpa no es de uno, sino que, ni del otro, sino que de alguna manera hay culpa en ambos. Acá igual, tiene que haber un hospedero susceptible para que este agente patogénico, virulento, patogénico, genere enfermedad. Puede haber un agente patogénico, pero si ustedes como hospederos tienen una respuesta adecuada, no se van a enterar que están infectados, ni se van a enterar. ¿Okay? Entonces, nosotros por eso nos enfocamos en el hospedero, básicamente con el concepto del reposicionamiento de fármacos y nutrientes. Básicamente que con algunos nutrientes nosotros reconfiguramos metabólicamente a la célula para evitar que el patógeno gane la batalla de la infección. Y lo otro es el reposicionamiento de fármacos. ¿En qué nos referimos al reposicionamiento de fármacos? Utilizar fármacos no antibióticos que tengan otras funciones primarias para evaluar cómo estos cambios metabólicos en el hospedero basados en fármacos inhiben esta infección. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la genómica? Bueno, tiene mucho que ver porque en realidad la pregunta del millón acá es, ¿qué fármaco utilizamos para inhibir esta infección? ¿Qué fármaco no antibiótico? Obviamente no usamos antibióticos. Si usáramos antibióticos, el resultado es fome, porque aburrido, porque matamos al patógeno. Pero la pregunta es, ¿qué fármaco no antibiótico utilizamos para inhibir esta infección? ¿Qué nutrientes modificamos para perturbar o modificar a los hospederos y inhibir la infección? Esa es la pregunta del millón, y para eso utilizamos genómica, en particular transcriptómica. Entonces, en relación a hospedero-patógeno, nosotros nos dedicamos básicamente a trabajar con salmones en la infección. Bueno, ¿por qué con salmones? Porque ustedes me van a entender bien, esto se lo tengo que explicar muchas veces a gente que no es biotecnóloga, pero ustedes que están estudiando biotecnología, no tengo que explicarles que me interesa una aplicación del conocimiento. ¿Sí? Ustedes ya saben. ¿Y por qué trabajo con salmones? Si me gustan las infecciones, porque Chile es el segundo productor mundial más grande de salmónidos, y la industria del salmón es muy grandota, sigue creciendo, y en particular la industria del salmón tiene un uso absolutamente inadecuado de antibióticos. ¿Sí? Utilizan antibióticos, yo diría, de manera indiscriminada, muchas veces concentraciones muy altas, muchas veces utilizan antibióticos aun cuando no saben exactamente cuál es el agente que produce la enfermedad, y a veces puede ser hasta viral, lo cual, por supuesto, el antibiótico no sirve. Y otras veces que en realidad, ahí Natalia, te hago el comentario y aprovecho de hacerte la pregunta, eh, pero también existe algunos, o sea, la pregunta en términos de si que tú tienes el dato más actual, pero hay algunos antecedentes que son históricos, que en algunas industrias utilizan incluso los antibióticos como pro crecimiento. ¿Sí? En el fondo hay algunos antibióticos que en efecto, todavía no se sabe muy bien por qué, pero permite que los animales crezcan más rápido. Como esto es una industria productiva, eh, la industria del salmón también de alguna manera ha hecho eso. No sé cómo estará regulado ahora, pero... Hace años, pero muchos años atrás, donde justamente lo que tú dices se ocupaba como pro crecimiento, pero ya se dejó de usar. Ya no sé, esas prácticas ya hace también harto tiempo que ya no las dejaron. Al menos desde Eh, el punto de vista oficial, ¿no? por lo menos, sí, no, Ah, eh, no, porque además, no, ahora con todo lo que tú has hablado de la resistencia a enfermedad, o sea, hay más conciencia acerca de aquello. Yo creo que ahí hay un cambio en la mentalidad de los acuicultores, y también, bueno, recuerda que al final los que recetan los antibióticos son los veterinarios, y eso también ha ido cambiando un poco también la mirada al veterinario en relación a a los, claro. al uso de antibióticos, pero hace, yo te diré, no sé, hace como 20 años atrás se estaba usando
como procrecimiento. No sé las causas tampoco de por qué lo utilizaban, pero no, eso ya no. Ya, qué bueno, qué bueno. Al menos eso es lo que dice la parte oficial, digamos. La fuente oficial, sí, Sí, capaz que todavía haya queden no, pero algunos. claro, pero eso es el caso más extremo, por eso lo dejé para el final, porque en realidad yo creo que, como dice Natalia, hay un cambio de conciencia que no es solamente filantropía, es porque muchos compradores de salmones tienen medidas súper rigurosas y estrictas del control, por lo tanto, si se utiliza mucho antibiótico, estas van quedando por más tiempo como trazas en los músculos, por lo tanto, algo que se conoce como tiempo de carencia tiende a ser de más largo aliento y eso es más tiempo de cultivo y eso es más costo para el productor. Por lo tanto, esto se ha ido tomando un poco más de conciencia, pero esta patología en particular que se llama SRS, o septicemia rickettsiana salmonella, representa un problema importante. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una patología básicamente chilena, la vamos a llamar así. Genera una patología básicamente de septicemia, anemia por hemorragias internas, lo cual termina en muerte. Eh, este dato está súper viejo. Esto, para que ustedes sepan, actualmente hicimos una estimación del costo de esta enfermedad en la actualidad y aproximadamente es de 450 millones de dólares de pérdidas al año. Pero no solamente digo pérdidas como biomasa, sino que SRS en general, considerando cuántos antibióticos se compran, las medidas de mitigación, cuando los peces se mueren hay que eliminarlos adecuadamente. Todo eso cuesta 450 millones de dólares, más la muerte, por supuesto. Es mucho dinero. ¿Sí? De hecho, esta enfermedad da cuenta aproximadamente en promedio de más de la mitad de todas las enfermedades de la industria, de la muerte está explicado por la SRS, que es producida por una bacteria intracelular que se llama Pichia ricketts salmonis. Aquí les muestro unas imágenes que son bien antiguas en realidad, les podría mostrar las que hacemos nosotros, pero aquí lo que quiero que vean es que un macrófago de trucha arcoíris, aquí dentro de una vacuola se ve una bacteria. Estas bacterias, al ser intracelulares, cuesta mucho combatirla con antibióticos. ¿Por qué? Porque estas vacuolas, ahí se puede ver en esta flecha grande, aquí hay una célula y acá dentro del citosol la bacteria arma una estructura membranosa que es una esfera, que se conoce como vacuola replicativa. Y la bacteria se replica allá adentro, por lo tanto, mientras la bacteria se replica, las concentraciones de antibióticos que están en el medio, en el plasma, pueden ser muy altas. La bacteria ni se entera. No se entera porque no está solo protegido por la célula del pez al ser intracelular, sino que está doblemente protegido porque está dentro de una esfera replicativa. Entonces, mientras se replica, están los antibióticos dando vuelta por el plasma. Entonces, ¿qué pasa? Que después esta célula, la bacteria, recuerden que al estar viva, también sensa cómo está el entorno, se sigue replicando mientras hay altas dosis de antibióticos. Se sigue replicando, y cuando ya no puede seguir replicándose, aunque haya apto antibiótico, se rompe la célula, que puede entrar en apoptosis también, porque el pez también está vivo, puede haber una apoptosis en respuesta a la infección, la célula se suicida, digamos, y salen las bacterias al ambiente, que puede estar con mucho antibiótico, pero recuerden que los antibióticos no es que la bacteria vea el antibiótico y explote, ¿no? Sino que lo que hacen las bacterias, los antibióticos básicamente inhiben la replicación o matan bacterias, pero no es automático. Entonces, hay algunos antecedentes que son bien interesantes, que muestran que esta bacteria, incluso cuando sensa alta dosis de antibiótico en el medio, lo que hace es básicamente ir a infectar a otras células sanas y nuevamente esconderse dentro de las células del pez y esto desencadena en muerte. Por lo tanto, esto no es solo una mala leche, digamos, de los productores, no es eso, digamos, la explicación, sino que los productores no quieren que los peces se mueran, saben que tienen una bacteria y utilizan antibióticos para combatirla a concentraciones extremadamente altas y los resultados tienden a ser, lo vamos a llamar así, mediocres. Prueba de lo cual sigue muriendo, siguen gastando y perdiendo cerca de 450 millones de dólares al año para combatir esta bacteria. ¿Okay? Entonces, puesto en contexto, lo que nosotros hicimos ya por ahí por el año 2010 fue lo siguiente. Tomamos 40 familias de peces, familias de hermanos completos que les llaman,
que son básicamente todos los... Rodrigo, Diga. disculpa que te interrumpa, pero ya vamos, estamos en la hora. Ya, No sé si quieres hacer una pausa o quieres dejar esto explicado y después sigues. déjeme ver. Eso, revisa. No, sí, yo creo que en 5 minutitos terminamos con esto para después darle la segunda parte, pero esto Eso. me interesaría cerrar el cómo nosotros de alguna manera hemos descubierto qué nutrientes y qué fármacos tenemos que utilizar, o dicho de otra Ujú. manera, qué procesos son los que tenemos que perturbar. Entonces, Ya. para esto utilizamos 40 familias de hermanos completos que son todos los hijos de un mismo padre y una misma madre de pez, ¿sí? Em, 40 familias distintas, utilizamos 20 peces sanos por familia, hicimos un desafío donde le inyectamos la bacteria, la Pichia salmonis, y luego de 40 días cuantificamos la mortalidad, y este análisis permitió establecer la distribución de la mortalidad entre las familias. ¿Qué es lo que andábamos buscando? Andábamos buscando responder la siguiente pregunta. La familia, o dicho de otra manera, la genética, ¿es importante para responder adecuadamente o no a una infección con Pichia? O sea, en el fondo, da lo mismo de qué familias sean, siempre va a haber la misma susceptibilidad promedio o no. Bueno, esta es la respuesta. La respuesta es no. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver la mortalidad acumulada para las 40 familias. Ustedes pueden ver que mientras la familia 40, por ejemplo, obviamente estos números se los puse al revés. ¿Sí? O sea, al revés me refiero que luego de tener los resultados las numeré. Estas familias se llamaban de otra manera. A, B, S, 179, 12, beta, digamos. Da igual. Entonces ahí, para el paper, la numeramos y dijimos, la familia 40, que fue sometida exactamente a las mismas condiciones que la familia 1, murió prácticamente casi un 70% de sus individuos. O sea, 7 de cada 10 peces de esa familia murieron en respuesta a la infección, insisto, sometida al mismo tratamiento, inyectada con la bacteria, que esta que está acá, que es la familia 1, donde no murió ningún pez. Entonces, en una red creativa, a las 6 primeras familias, nosotros le llamamos familia de low susceptibility o de alta resistencia, lo vamos a llamar así, y estas son de baja resistencia o de alta susceptibilidad. Entonces estos resultados son interesantes porque muestran que la genética es súper potente, o sea, per se existe una susceptibilidad o resistencia natural a la infección con Pichia rickettsia en los salmónidos. Aquí está la diapo que les quería mostrar antes cuando les estaba hablando de microarrays. Pero básicamente hicimos microarrays donde marcamos una condición control de los peces no infectados con los peces, y lo comparamos con los peces infectados, por supuesto las mismas familias, y aquí están los resultados, que pueden ver, yo te les digo, aquí están los resultados como si esto fuera tan obvio. Esto es un clúster de jerarquizado, se conocen como heatmaps, donde básicamente los colores rojos representan aumento de abundancia del transcrito en respuesta a una condición, que es en rojo son los que están más expresados en los peces infectados de la familia que en los peces no infectados de la familia. Aquí está la familia resistente 1, resistente 2, resistente 3, susceptible 1, susceptible 2, susceptible 3. Y lo primero que salta a la vista es que, obviamente yo no le indico nada al programa, el programa me dice que los perfiles transcripcionales de las 3 familias resistentes se parecen más entre sí que a alguno de las familias susceptibles, que entre sí también se parecen mucho. O sea, cuando uno mira, no un gen, cuando uno mira el perfil transcripcional completo de respuesta, hay una diferencia de respuesta entre ser resistente o susceptible. Y acá abajo les muestro una zona que nos interesó mucho para conocer estos procesos que son relevantes, que son aquellos genes que son menos abundantes en los peces infectados que en los tratados, cuando en los susceptibles son simultáneamente más abundantes, ¿sí? Pero lo que más nos interesa son estos azules que están acá abajo, son los genes que se prenden en la familia resistente cuando simultáneamente están apagados los susceptibles, porque nosotros suponemos que pueden ser los culpables, ¿sí? ¿A qué nos referimos con los culpables? Es que cuando nosotros vamos a ver los procesos biológicos en los cuales están involucrados estos genes, bueno, no voy a entrar en detalle acá de cuáles son los procesos biológicos, me interesa que veamos más las funciones moleculares de los marcadores de resistencia. Insisto, le llamamos marcadores de resistencia a aquellos genes que estaban prendidos en resistentes y simultáneamente apagados susceptibles en respuesta a la infección. Y aquí, sin entrar en detalle, cuando fuimos a ver la función molecular, nos dimos cuenta que
muchos de estos genes tenían que ver con el manejo de hierro, con unión a hierro, al metal, y también con unión a heme, que si ustedes no mal recuerdan, el heme es una molécula que está coordinada justamente por un átomo de hierro al centro. Por lo tanto, de todos los procesos biológicos que estaban involucrados en estos marcadores, el hierro parecía ser absolutamente relevante, como también las actividades de óxido reductasa dependientes de selenio. Después, a la vuelta, les voy a contar, les dejo como esta introducción, de que lo que nos permitió hacer este análisis transcriptómico fue identificar procesos biológicos que tenían que ver con el manejo de micronutrientes. ¿Qué micronutrientes? Hierro y selenio. ¿Ok? Ya pues. Ahora sí, Natalia. Eso le quería... Ya, no sé si hay dudas, consultas, chiquillos, hasta el momento. ¿Se subirá el PDF después? Sí, sí, lo ¿Perdón? vamos a subir. Ah, ya. A ver, acá hay una en el chat. ¿Qué fue lo último que dijo los micronutrientes? Te pregunta Salmón Triploide. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué dijiste de los micronutrientes? Dije que lo que se desprende del análisis genético transcriptómico es que los procesos biológicos que están involucrados o asociados a los marcadores de resistencia son procesos biológicos que dependen del manejo de hierro, del metal hierro. Y también otros procesos que dependen de la actividad óxido-reductasa. Y ahí les voy a mostrar en detalle que esta actividad óxido-reductasa es la actividad óxido-reductasa que depende de la disponibilidad de otro micronutriente que es el selenio. Yo les debo reconocer que yo no había escuchado jamás hablar del selenio antes de esta investigación. Es uno de los miembros de la tabla periódica. No había escuchado en mi vida hablar del selenio. Ahora probablemente cada vez que escucho algo pongo atención, pero en el 2010 cuando hice esto, no tenía idea que el selenio, bueno, probablemente lo había visto cuando me tuve que aprender la tabla periódica, que eran las torturas que nos hacían cuando yo era estudiante, pero no tenía idea que tenía alguna relevancia biológica. Y claro, la relevancia biológica del selenio es que el selenio es parte composicional de unas proteínas que se llaman selenoproteínas, que son oxidorreductasas. Así que bueno, ahí les muestro los resultados, pero para que se queden con el concepto, el resultado del análisis transcripcional y genético terminó en que el hierro y el selenio eran micronutrientes que de alguna manera hay que manejar adecuadamente. No sabemos todavía en qué sentido, o sea, yo ya lo sé, ustedes no, en qué sentido se tienen que mover para que el pez responda adecuadamente a una infección con Escherichia salmonis. ¿Okay? Bueno, dejemos hasta acá, Natalie, y nos damos un break. ¿De cuánto tiempo? 10 minutos, ¿te parece? Me parece perfecto. A las 11:33 nos vemos de vuelta entonces. 11:33 volvemos. Ok. Tú pausa Sí, la voy a grabación. pasar la grabación. ¿Alguna, alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? Yo tengo una, Rodrigo, en relación a cuál es la importancia de, tú lo dijiste, pero ¿por qué no hacer, por qué hacerlo en familias y no en un grupo de peces y hacer el desafío? ¿Cuál es la Sí, ventaja? Mm. básicamente desde el punto de vista conceptual, porque cuando teníamos que tomar una decisión de cómo hacer eso, lo que yo pensaba decía, bueno, y lo pensaba con mi hija mayor, decía, recuerdo que siempre cuando en el invierno se enfermaban los mismos compañeritos, eran los más susceptibles, digamos, y otros no se enfermaban nunca, a pesar de que andaban los mismos bichos, los mismos virus dando vueltas en el mismo espacio físico. Entonces, el mismo patógeno en un mismo ambiente que era la sala de clase, lo único que variaba era la familia de donde venían esos niños, venían de una genética distinta. Entonces ahí la lógica fue, bueno, si esto se aplica y se recapitula a nivel de los peces, a nivel de familiar deberíamos encontrar una diferencia que se explique genéticamente y que después lo fuimos a mirar a su transcriptoma. Bueno, y acá están los resultados, digamos. Cuando comparamos los extremos de la cola de esa distribución de familia, encontramos las diferencias. Probablemente si hubiésemos tomado familia al azar, estas diferencias no hubiesen sido tan claras, hubiesen estado ahí todas mezcladas. Los efectos, claro, mezclado Quizás el no, lo efecto. sabemos, pero era una estrategia. Ujú. Sí, de hecho, hay alguna
Hay algunas como líneas que son como más filosóficas, digamos, que esa estrategia de separar y después juntar como para todo, digamos. En el fondo, es muy difícil cuando está todo junto después lograr disectar la interpretación. Entonces quizás siempre es mejor hacer grupitos chiquititos, analizar por separado y después poder juntar, poder juntar para la interpretación. Así que va como por ahí la cosa. Bueno, entonces me quedé con que el hierro y el selenio eran importantes. Y bueno, no voy a entrar en tanto detalle el hierro y el selenio, solamente les voy a mostrar acá que a la izquierda las tres primeras grupos de columnas, la LS, son las low susceptibility, o sea, al fondo las resistentes. Si ustedes se fijan, yo medí el contenido de hierro por espectrofotometría de absorción atómica en los peces no infectados y los peces infectados, y como ustedes pueden ver, en todas las familias resistentes el hierro baja, ¿sí? O sea, durante la infección el hierro baja su concentración. Mientras que en las familias susceptibles eso no ocurre de manera sostenida, ni de manera regular. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, dije, bueno, vamos a ver la carga bacteriana en los tejidos infectados, entonces, por supuesto, solamente los peces que representan las barras negras, aquellos peces que se le había inyectado la misma cantidad de bacterias 40 días antes. Ustedes pueden ver que las familias resistentes, a pesar de haberle puesto la misma cantidad inicial, tenían una carga bacteriana muy, muy limitada en los resistentes y tenían cargas bacterianas relativamente altas en las susceptibles. Por lo tanto, aquí uno hipotetiza fácilmente que la disminución de hierro es una respuesta fisiológica de los peces resistentes que no ocurre de manera consistente en los susceptibles y que esto afecta la replicación bacteriana. ¿Ok? Dicho eso, hicimos algunos análisis transcriptómicos, pero en realidad no vamos a mostrar en detalle. ¿Por qué? Porque posteriormente dijimos, bueno, ok, entonces esto es algo que hacen los pederos, que probablemente tiene efectos en el patógeno, en particular en su replicación, o también podría funcionar como un antibiótico, no sabíamos si lo mataba o evitaba que creciera. ¿Sí? Pero algo le hacía, la ausencia de hierro o la baja disponibilidad de hierro, algo le hacía a esta bacteria en particular. Bueno, como les comenté, como trabajamos genómica, el año 2015 secuenciamos el genoma completo de la Pizzerichetria salmonis. Y en este paper nosotros mostramos que aquí está el genoma, digamos, tiene casi 3.000 millones de pares de bases. Aquí están las estadísticas, digamos, son estadísticas clásicas de la secuenciación de genoma. Y yo me enfoqué en una cosa en particular que tenía que ver con los factores de virulencia. Yo quería saber cómo esta bacteria infectada, y los factores de virulencia no son más que proteínas principalmente, también algunos polisacáridos, algunos lípidos que les permite a los patógenos infectar. Entonces aquí están los factores de virulencia, hay algunos que tienen que ver con el desplazamiento, digamos, adhesión, invasión, proteína de unión a fibrolectina, flagelo, que en el caso es bien curioso porque Pizzerichetria hasta el momento no es móvil, nunca se ha visto moverse, pero tiene 94 genes que codifican para flagelo, que permite movilidad. Entonces probablemente esos genes todavía están en el genoma, pero desde el punto de vista anatómico, la Pizzerichetria probablemente perdió esa cola. ¿Quién sabe por qué? Algunas hipótesis dicen que se producen tantos salmones encerrados en jaulas que la bacteria ya no se tiene que desplazar. ¿Sí? Y el fitnet, perdón, una adaptación de la bacteria fue que si perdía el flagelo es más barato energéticamente, no tiene para qué moverse porque hay tanto pez, hay tantos pedros disponibles que ahí está. Pero bueno, son hipótesis que son difíciles de demostrar. Están los sistemas de secreción. Básicamente los sistemas de secreción son jeringas con agujas que le van inyectando proteínas a los pederos para ir modulando su actividad. Como le decimos coloquialmente en el laboratorio, van como zombificando a la célula. La empiezan a controlar en todos sus aspectos, en cómo produce energía, si es que la bacteria necesita más lípido, recluta lípidos para construir esa vacuola replicativa que les dije antes, perturba el tráfico intracelular de lípidos de los pederos, etcétera, etcétera, etcétera. También están algunas toxinas que directamente matan cuando quieren a la célula, pero el gran resultado fue este de acá abajo, en términos de la línea que estamos viendo, que tiene un sistema de adquisición de hierro, la bacteria, que es muy sofisticado. De hecho, tiene 89 proteínas en su genoma
que tienen como compromiso capturar hierro, ¿ya? Y esto no es muy común. Entonces, este dato, ahora mirado desde el punto de vista no del hospedero, sino que del patógeno, le da sentido a que el hierro fuera tan relevante. ¿Por qué? Porque esta bacteria es una bacteria, y ahora lo sabemos, la podemos llamar así, es una bacteria ferrofílica. Necesita del hierro para replicarse. ¿Okay? Bueno, ¿y de dónde saca el hierro cuando está infectando intracelularmente, cuando se está reproduciendo? Bueno, desde dentro de la célula. Por lo tanto, si los peces son capaces de eliminar o dejar no disponible ese hierro intracelular, que cuando tengas clase probablemente lo estuvieron con el profesor Marcos Tulio Núñez, van a saber con mucho mayor detalle y precisión, por supuesto, cuál es la relevancia del hierro para los sistemas biológicos. Y ese pool lábil de hierro, ese hierro que está a nivel intracelular, que es lo importante para que la célula genere sus tareas, es el hierro que esta bacteria utiliza para replicarse. Si no lo tiene, no se puede replicar. ¿Okay? Bueno, aquí una caracterización de todos los genes y cómo están estructurados en el genoma de la bacteria, etcétera. No voy a entrar en detalle. Pero acá a la derecha me gustaría que miraran este esquema. Aquí nosotros hicimos un diseño, un esquema de cuáles son los mecanismos, las proteínas que dan cuenta de los mecanismos de captura de hierro. Por ejemplo, están todos los genes que producen lo que se conocen como sideróforos, que son unas moléculas que capturan hierro en el medio extracelular o en el ambiente incluso. Entonces, produce un sideróforo carboxilato que al salir de la célula captura el hierro que está acá, y este hierro lo que hace es, al unirse, cambia la conformación de la molécula y permite ser capturado por esta proteína que es la PBUA, que a través de un sistema energético que se llama TOMB-X permite incorporar, en conjunto con la incorporación de protones, esta molécula completa, incorporando así hierro a la célula. Otra cosa que hace, que yo lo encuentro muy notable siempre, es que existen sideróforos ambientales que son de otro tipo, se llaman de tipo hidroxamato, que permiten unir el hierro ambiental también, y esta bacteria, aunque no produce sideróforo hidroxamato, tiene un sistema para capturarlos. ¿Sí? Pero lo más notable es que este grupo que se llama FUA, o también MR, es una proteína que captura M. Y como les dije anteriormente, ¿se acuerdan que cuando les mostraba las imágenes de lo que producía esta bacteria produce anemia? Digamos, rompe vasos sanguíneos, deja disponible los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos lo que tienen es M en la hemoglobina. Por lo tanto, lo que hace esta bacteria es llenarse de hierro, de disponibilidad de hierro, cuando infecta al pez, ¿cómo? Básicamente generándole hemorragias. ¿Sí? En el fondo, lo cual vuelve a demostrar la relevancia del hierro para la replicación celular. Bueno, y tiene otros mecanismos de hierro, por ejemplo, hierro más 2, que son muy difíciles de encontrar en la naturaleza. Recuerden que nosotros tenemos una atmósfera absolutamente oxidativa, por lo tanto los átomos tienden a estar como iones oxidados en el ambiente, por lo tanto encontrar un ion reducido en el ambiente es difícil, pero esto es tan importante el hierro para la bacteria que tiene hasta sistemas para ir en búsqueda de ese hierro que está poco abundante en la naturaleza. Bueno, hicimos algunos análisis de caracterización que vuelven a demostrar lo mismo, la importancia del hierro para la bacteria, para la replicación, etc. Y bueno, esto es un esquema de lo que hicimos en ese estudio. Entonces, acá viene la cabeza biotecnológica, y uno dice, ok, ¿qué hacemos ahora? Ya identificamos un problema, utilizamos una estrategia genómica, transcriptómica en particular, para abordarlo, descubrimos que el hierro era importante para la bacteria, descubrimos también que evolutivamente hay familias que, desde el punto de vista genético, son capaces de quitarle este hierro a la bacteria y evitar que ésta se replique intracelularmente, pero hay un problema. El problema es que no todas las familias son resistentes en la naturaleza, ni tampoco en la industria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, queridos estudiantes de biotecnología molecular? Ideas. Puede ser una pregunta o una prueba, por ejemplo. Si ustedes se enfrentan a esto, ¿qué hacemos ahora para ayudar a solucionar el problema? ¿Ideas? Los escucho. Tan falta de idea. No, imposible. Profe, yo Diga. tenía la duda si el mecanismo de PVUA, ¿dónde? Como esas proteínas que captaban el hierro.
eran esenciales para la bacteria, para su supervivencia. Es una buena pregunta, pero no tengo respuesta. No lo hemos hecho. Recién salió este año una publicación donde se logró transformar y de esa manera potencialmente se abre la posibilidad de mutar esta proteína y ahí uno puede mutar genes y saber si la bacteria sigue viable. ¿Sí? Pero muy probablemente sí es esencial, María José, Sí. probablemente sí es esencial, pero no lo sabemos todavía, tenemos que demostrarlo. Pero creemos que sí lo puede ser porque este gen codifica para esta proteína y en otros, tiene ortólogos en otras bacterias y cuando en otras bacterias se ha mutado, la bacteria ha sido inviable, digamos, la bacteria no vive. Pero tenemos la sospecha, digamos, y algo que es curioso por la pregunta porque es algo que a la luz del paper que salió, se abrió una nueva línea de investigación, porque nosotros no queríamos trabajar en microbiología molecular tan duro, pero con este paper estamos medio obligados porque tenemos que ir a demostrar genéticamente esto, y este es uno de los genes que tenemos que mutar, pero la respuesta no es tan clara porque como tiene otros mecanismos de captura de hierro, puede que si nosotros matamos uno de esos mecanismos, puede que el otro se enfatice y siga siendo capaz de complementar la mutación y eh, hacerse de hierro de todas maneras. Entonces, la respuesta es aburrida porque no lo sabemos. Todavía. Ya. ¿Qué más? Ideas. ¿Qué hacemos con, cómo le ayudamos a la gente de la industria, queridos biotecnólogos, promesas de biotecnólogos moleculares? Señores ingenieros, señoras ingenieras. ¿Qué hacemos? Sabemos que el hierro es importante para la bacteria, no nos gustan los antibióticos, sabemos que los peces, algunos, son capaces de evitar el acceso de la bacteria al hierro. ¿Se les ocurre algo? A mí sí, pero no voy a decir nada. Eso, no, además que tú ya estás Ya me sé la despolitizado. respuesta. Ya, vamos a avanzar entonces. Se los dejo como tarea, tienen que usar tienen que hacer como ejercicio, chicos. Se tiene que hacer esta dinámica estando a distancia, si no es muy aburrido, porque en realidad información te van a encontrar en todas partes. Entonces, como van a encontrar información en todas partes, no tienen para qué estar una hora determinada en un lugar determinado de manera sincrónica, solo para ver información. La idea es que lo hagan ustedes interactivo también, ¿ok? Ya, les voy a dar la Profe, respuesta. Diga. profe, pero puede ser como una posibilidad de que estos genes se expresen en la mayoría de los salmones, como los que le dan la resistencia a la Sí, enfermedad. sí, podría ser, pero el problema, o sea, es una opción racional, interesante, pero se me ocurre un problema. Que acá, como puedes ver, en el gráfico que tú tienes, cada línea, cada fila es un gen. Acá no me acuerdo exactamente cuántos son, pero ponte tú acá arriba, ese que se ve bien rojo ahí, está muy rojo acá, menos rojo acá, verde aquí, un poquito menos verde acá y verde acá. Aquí hay 549 genes. ¿Sí? Entonces, no es que sea un gen el que está vinculado, de hecho cuando uno va acá a este grupito en particular, deben haber cerca de, deja de recordarlo, creo que son cerca de 150 genes que tienen que ver con la unión a hierro, con el manejo de hierro. Entonces, no se sabe muchas veces, menos en una especie no modelo, porque siempre yo digo entre medio broma y en serio, que el salmón como modelo de estudio es bien malo, porque el salmón es básicamente un pez que sirve para comer sushi, digamos, no está pensado como hacer investigación en biología molecular. Entonces, no sabemos cómo se regulan esos genes, por lo tanto, tampoco es muy obvio decir, ya, ¿cómo hacemos que se expresen en el momento adecuado 150 genes? ¿Sí? No es tan fácil, pero sí hay una racional. Ahí la respuesta, una buena posibilidad. Pero bueno, les cuento una respuesta más fácil todavía, es ir a la farmacia. Si uno va a la farmacia, habla con el señor que vende, le dice, señor, necesito un fármaco que sea capaz de capturar hierro intracelular, porque yo quiero sacarle el hierro intracelular a una célula. Y él te dice, mira, hay tres. Hay una que se llama deferroxamina, una se llama deferiprona, y otra se llama deferacirox. Entonces ahí, básicamente, uno dice, ok, ¿cómo se usan?
sea, la primera, la DFO, usted se la tiene que inyectar. Las otras dos se las puede tomar oralmente. L1 como ICL670. Perfecto. Y de las orales, porque no le vamos a contar detalles al farmacéutico, digamos, pero las orales, ¿cuál cuesta más barata? O sea, la L1 cuesta 1000 veces más barata que la ICL670. 1000 veces, sin exagerar. ¿Sí? Entonces, yo le digo, ok, deme deferiprona. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Básicamente, la racional fue, sabemos que el hierro es importante para la bacteria. Si existe un fármaco que permita meterse a la célula, tomar el hierro y sacarlo de la célula, nosotros probablemente aquellos peces que no son resistentes naturales, genéticos, los podemos, modificando el ambiente, su nutrición, podemos evitar que estos peces se infecten. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue básicamente postular un proyecto FIE, el Fondo Estratégico del Ministerio de Economía. Pasaron como 300 millones de pesos para hacer un estudio de un año, y lo que hicimos básicamente fue ponerle deferiprona a la dieta. Y generamos unos desafíos, aquí está el diseño experimental sin entrar en detalle, unos desafíos donde nosotros le dimos la dieta a los peces, hicimos un desafío con la bacteria, se la inyectamos. Pero en algunos casos le dimos la dieta antes de que los peces vieran la bacteria, antes de la inyección, y algunos se lo dimos después de la inyección, para saber si es que esto funcionaba de una medida como un pretratamiento, como preventivo o curativo. Pero, y aquí viene el pero, o no el pero, sino que la preocupación, nosotros decíamos, ¿deferiprona es antibiótico? No, no es antibiótico. Pero, nuevamente, cualquier cosa puede ser antibiótico en muy altas dosis. Por lo tanto, nosotros hicimos pruebas de que las dosis que utilizamos de deferiprona en la dieta no tuviese una actividad antibiótica per se. ¿Okay? Y estos son los resultados. Ustedes pueden ver, miremos el eje de la izquierda, el porcentaje de sobrevida, y aquí está el tiempo. DPC significa días post-challenge, que es como los días después de haberle inyectado la bacteria a los peces. Y la curva en negro muestra los peces controles, o sea, DFP se llama este fármaco, deferiprona, y es una dieta sin deferiprona, o sea, es la dieta normal que los peces consumen. Todo esto lo hicimos en Puerto Montt, con salmones reales, que sí. Ustedes pueden ver cómo a medida que pasa el tiempo, bueno, porque todos estos peces fueron inyectados con la bacteria. Se puede ver cómo a medida que pasa el tiempo va cayendo la sobrevida, y básicamente sobrevive menos de un 10%, o sea, dicho de otra manera, como porcentaje de mortalidad, los peces que fueron inyectados con la bacteria murieron casi un 100% al final del desafío. O sea, casi todos los peces murieron. ¿Por qué? Porque es una bacteria, es un patógeno, y estos peces son susceptibles. ¿Qué pasó en los casos de que le dimos deferiprona en la dieta? Ya sea 50 miligramos por kilo de dieta o 100 miligramos por kilo de dieta, y cuando se lo dimos antes o después de que vieran la bacteria, o sea, como pretratamiento, que le llamamos como preventivo o pretratamiento, y el C que lo llamamos C por preventivo o curativo. Sí, en este caso está en español, por eso lo está traducido así, pero es el tratamiento preventivo a 50, el tratamiento curativo a 50, y lo mismo para 100 miligramos de quelante. Si ustedes se fijan en las tasas de mortalidad, en todos los casos que se le dieron dietas con deferiprona a los peces, hubo una disminución significativa de la mortalidad. Pero, en particular, la dieta de estrella no fue la concentración mayor de deferiprona, sino que fue la concentración menor de deferiprona que se le dio de manera preventiva. O sea, que los peces ya tuvieran deferiprona antes de que la bacteria se encontrase con el pez, ¿okay? Que generó mortalidades que llegaron solo a un 60%. O sea, básicamente hubo una protección del 35% de la mortalidad. Ojo, aun cuando nosotros le inyectamos la bacteria. La bacteria, por supuesto, en el ambiente no se inyecta. La bacteria está ahí, qué sé yo, entra por algunas vías que todavía están en estudio, pero aquí nosotros le inyectamos un shot de bacteria, por lo tanto la probabilidad de no morir es muy baja. Nosotros, a través de esta estrategia, basado en genómica funcional, fuimos capaces de inhibir un 35% de la mortalidad. ¿Qué significa un 35% de la mortalidad de una enfermedad que cuesta a la industria
450 millones de dólares al año, pueden hacer sus cálculos. Está hablando de más de 100 millones de dólares en ahorro al año, si es que en realidad esto lo aplican como estrategia, digamos, en la acuicultura, y es algo en lo que nosotros ahora estamos trabajando. Estamos postulando proyectos como para transferir esto a la industria y sacarlo de la fase netamente experimental. ¿Dudas hasta el momento? Oye, disculpa, Rodrigo, el uso de probablemente lo dijiste, pero disculpa que estaba haciendo tenía que mandar una carta urgente. ¿El uso de este medicamento puede causar anemia severa a los pescaditos? No, ¿No? no. De hecho, eso es una de las cosas que nosotros también evaluamos. No tengo los resultados acá, pero Ya. claro. De O hecho, hay que, o hay que agregarle, y en relación al porcentaje, por ejemplo, de fierro del alimento, ¿se le disminuye o eso no, va? Ya, es todo igual, solo que se le suplementa este quelante. ya. Yo debo reconocer que a mí, sinceramente, no me importaba que generara anemia. O sea, en el fondo, cuando yo diseñé esto, dije, bueno, eh, es como un efecto secundario de una cuestión que les va a salvar la vida. Esa era un poco la lógica. ¿Por qué? Porque mientras la bacteria la mata, el pez puede tener anemia, puede andar con sueño un par de días, digamos, pero, y obviamente la anemia afecta al crecimiento. Uno le puede dar esto toda la vida, digamos, pero ahora ya sabemos epidemiológicamente cuáles son los pics de infecciones con Pichia-Rickettsii y uno puede comenzar a alimentar los peces justo antes de esos pics de infecciones en la industria. Pero aún dicho eso, aunque a mí no me importaba inicialmente la anemia, hablamos con un profesor en la Facultad de Agronomía, con el Yuri Pasic, que con Pablo Salgado ahí hicieron algunos análisis de hematocrito y en realidad estaban ok, digamos, ni siquiera entraron en anemia, porque estas son concentraciones que nosotros trasladamos de lo que se utiliza en humanos para utilizar en peces. ¿Y para qué se utiliza en humanos? ¿Y por qué esto es reposicionamiento de fármacos? ¿Te acuerdan cuando les dije al principio? ¿Por qué? Porque esto en humanos se utiliza para enfermedades genéticas. También el profesor Tulio Núñez les va a mostrar algunas enfermedades donde el hierro se acumula en el cerebro. Entonces la única manera de que esta gente no muera ni genere enfermedades neurodegenerativas es utilizando estos fármacos que barre con el hierro y después este hierro se puede ir por la orina, digamos, por la esa. Pero esa es la aplicación primaria de estos fármacos. Por eso estos son fármacos no antibióticos y tampoco generan anemia estas dosis. Así que, bueno, ahí vamos. Y estas cosas hay que demostrarlas para poder publicarlas, patentarlas, hay que demostrarlas en términos de que esto es el inicio de la historia, digamos. Básicamente el inicio de la historia dice que la racional que teníamos y que el hierro es importante puede tener una aplicación práctica a través de un fármaco no antibiótico, pero teníamos que verlo en la carga bacteriana. Fíjense que los diferentes tiempos de muestreo, el sampling desde el 0 al 5 en 30 días, pueden ver cómo en los peces, a pesar de que, insisto, a todos los peces se les inyectó la misma bacteria al inicio, cómo la bacteria es capaz de crecer en el tiempo y cómo cuando a los peces se les da DFP, esta bacteria es incapaz de crecer. ¿Por qué? Porque no tiene hierro disponible. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros creemos y sabemos que no tiene actividad antibiótica, porque ese es nuestro lema, decíamos. ¿Eh? Pero ¿qué nos dice un referee un paper? Bueno, está bien que lo crea, pero demuéstrelo. ¿Eh? Entonces, como nosotros lo demostramos, básicamente tomamos plasma de estos peces no sometidos a quelante y sí sometidos a quelante, y crecimos la bacteria en el plasma de los peces. Y ustedes pueden observar que la bacteria crece una cantidad sin quelante y una cantidad que no es significativamente distinta con quelante. En consecuencia, este quelante no es antibiótico. ¿Okay? Así que, en resumen, a través de una estrategia no antibiótica fuimos capaces de inhibir la infección a través de la dieta, y como les digo, esto lo estamos haciendo la biotecnología o la traslación a la industria en este mismo instante. Aquí tengo otros datos, digamos, pero con eso me quedo. Bueno, y el otro micromineral que les comenté, ¿se acuerdan que les dije que el selenio también era importante? Bueno, pero nosotros cuando fuimos, uno se puede meter aquí en la Matrix, digamos, cuando fuimos a ver ese proceso que era el respuesta antioxidativa o respuesta oxidativa,
básicamente esto es antioxidantes. Fuimos a ver qué antioxidantes se podían recuperar como a nivel genético. Porque recuerden que esto nosotros lo vimos desde el punto de vista genético, o sea, en el fondo no era un té, digamos, un antioxidante como el maqui, no, sino que era un antioxidante natural. Bueno, ¿qué antioxidante natural? El selenio. El selenio es una molécula que ejerce su función a través de las selenoproteínas, que son proteínas antioxidantes, naturales, digamos, biológicas, que funcionan dentro de la célula. Ahora mismo, mientras conversamos, sus selenoproteínas están consumiendo ROS, ¿sí? Especies reactivas de oxígeno, para evitar que se oxiden vuestras macromoléculas. ¿Ya? Entonces nosotros acá publicamos esto el año pasado, y como pueden ver, muy en resumen, les digo que acá a la izquierda arriba se ve las diferentes concentraciones de selenio que nosotros utilizamos para el crecimiento bacteriano. ¿Por qué hicimos esta curva? Porque recuerden, nosotros sabemos que el selenio no es antibiótico. O sea, cuando nosotros hablamos de selenio, no estamos hablando de un antibiótico, estamos hablando de un micronutriente. Pero también sabemos que cuando las dosis son muy altas de algo, a los sistemas biológicos les afecta, ¿sí? Entonces, hicimos una curva, no nos gustan los antibióticos, como les dije. Ustedes pueden observar que incluso a dosis bajas de selenio, comparado con la curva azul, aquí se ve la curva azul de crecimiento bacteriano, perdón, al revés. En negro se ve la curva sin selenio, y en grises blancos se va viendo cómo, a medida que aumenta mucho la concentración de selenio, va cayendo la carga máxima de crecimiento bacteriano, concentraciones que no nos gustan. Sin embargo, a 6 micromolar, nosotros ya veíamos que si bien había una baja en promedio, esta baja no era significativa. O sea, el selenio no tiene una actividad biológica bacteriológica per se hasta 6 u 8, o 6 creo, no, ahora recuerdo bien, 6 es la primera concentración que genera un efecto antibiótico directo. Entonces esto es importante porque aunque no esté etiquetado como antibiótico el selenio, muy alta concentración puede matar igual a una bacteria, ¿sí? Entonces hay que controlarlo adecuadamente. Pero después nosotros vimos en macrófagos de peces que no a 6, sino que ya 2 micromolar el selenio comenzaba a matar la célula del pez. Por lo tanto, teníamos que utilizar concentraciones menores a 2 micromolar, y tomamos la decisión de trabajar con una concentración de 1 micromolar, que no genera efecto antibiótico ni citotóxico. ¿Okay? Así encontramos una concentración de trabajo con selenio. Y después, como sabíamos que el selenio es relevante para la glutatión peroxidasa, que es un antioxidante proteica, una enzima, una reductasa en particular, fuimos a ver su actividad de la glutatión, una peroxidasa, perdón. Se puede observar cómo en presencia de selenio esto aumenta significativamente su actividad. O sea, en el fondo, dicho de manera coloquial, el selenio es como la pila de estas enzimas, ¿sí? Y bueno, les voy a mostrar solamente con la imagen. Acá está cuantificado todo, pero básicamente aquí ustedes pueden ver una inmunofluorescencia abajo, la Pizzerichia. Estas son células, macrófagos de salmón. En rojo se ve el citoesqueleto y en azul el núcleo. Ahí pueden ver un zoom de lo que se ve. Esto es sin selenio suplementado y sin bacterias. Esto es con selenio suplementado, y como ustedes pueden observar, no se ve ninguna patología en las células. Aquí ahora, mirando esta foto, lo único que veo es el nucleolo. Digan, pero esto no tiene mucho que ver, es una imagen lorentría. Se ve hasta el nucleolo, el núcleo, ¿se fijan? Esa zona oscura que ustedes probablemente recuerden de sus clases de biología celular. Sin embargo, cuando a los SHK1, a los macrófagos del pez, se le pone la bacteria y se marca la bacteria con un anticuerpo en verde, se puede observar cómo incluso en esta célula el núcleo ya no se ve ovalado, sino que se ve desplazado por una gran vacuola donde se está reproduciendo la bacteria. ¿Se fijan? Entonces estas células están llenas de verde, ¿sí? Llenas de bacterias, porque no tiene selenio. Sin embargo, cuando tiene selenio, esta cantidad de bacterias disminuye notablemente. De hecho, muchas de estas bacterias están todavía afuera, ¿sí? Entonces no se ve la proliferación bacteriana que se observa en este caso. Y aquí esto es una imagen representativa, pero cuando se cuantifica y se muestra todo esto, se ve lo que está acá arriba, digamos. La carga bacteriana en azul, se observa que la carga bacteriana es cercana a 8 unidades arbitrarias cuando no hay selenio, mientras que cuando hay selenio es cerca de 4 unidades arbitrarias. O sea, la carga bacteriana baja aproximadamente a la mitad. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Entonces dijimos, bueno, vamos a darle selenio a los peces en la dieta, de la misma manera. Identificamos una dosis que no generase efecto a nivel hepático, porque nuevamente
puede no ser antibiótico, pero puede ser hepatotóxico. Entonces, aquí tenemos imagen del hepatocito y aquí vemos cómo hay infiltración, ya hay infiltración de macrófago a una concentración de 10 miligramos de selenio por kilogramo de dieta. Y esto quiere decir que probablemente estamos siendo muy tóxicos con el selenio, por lo tanto utilizamos concentraciones no tóxicas y fuimos a mirar para 1, para 5 y para 10, fuimos a mirar la actividad de algunas proteínas hepáticas y pudimos observar que 10 efectivamente genera una disminución significativa de la actividad hepática, ¿sí? Entonces, nos quedamos con 5 miligramos. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a ver el selenio en plasma, vimos que el selenio aumentaba significativamente y esto correlacionado con un aumento significativamente más alto de capacidad antioxidante total en plasma, que se mide con una técnica que se llama... Chuta, ¿para qué me pongo yo solo estas trampas? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ya me voy a acordar. Pero se mide básicamente por la capacidad que tiene el plasma de reducir una molécula que es fácilmente oxidable. Se llama ORAC, la técnica. ¿Okay? Bueno, lo que hicimos con estos plasmas entonces fue hacer infecciones in vitro, y aquí ustedes pueden observar cómo cuando hay muy poco selenio o prácticamente nada, solamente traza, hay mucha infección, y esta infección prácticamente desaparece con el selenio suplementado. Y aquí están los gráficos que lo demuestran. O sea, básicamente acá con el selenio nuevamente, no solamente in vitro, sino que también utilizando peces completos, podemos hacer ensayos donde vemos que desaparece este efecto citopático. Eso que se ve ahí, esas cosas redondas que se ven bien difusas básicamente por la proyección de la imagen, son las vacuolas donde se replica la bacteria. Se fijan que aquí, cuando se utiliza solo suero fetal bovino, las bacterias se replican felices, matan macrófagos, acá también se replican felices. Sin embargo, cuando le ponemos 5 veces la concentración de selenio que se utiliza hoy día en la industria, prácticamente desaparecen las vacuolas. Así que tenemos un resultado donde demostramos, como les dije antes, lo que encontramos desde la transcriptómica. ¿Okay? Así que eso es lo que les quería contar. Les puedo mostrar ahora una última cosita, pero básicamente les quería convencer de que con estrategia genética ustedes pueden llegar a hipótesis que son fisiológicas, que ustedes las pueden demostrar desde el punto de vista experimental, utilizando microbiología, biología celular, microscopía, genómica, genética, que es lo que hacemos en el laboratorio. Y lo más importante es que estas son aplicaciones que son potencialmente transferibles a la industria, que es lo que estamos haciendo ahora, y no le cuenten a nadie, estamos generando dietas con quelante de hierro, con deferiprona, y también con más selenio del que llevan normalmente, porque creemos que esta va a ser una dieta funcional que va a permitir controlar más adecuadamente la Pichirrhexia, no basado solamente en una idea, no basado en literatura, sino que basado en datos que obtenemos experimentalmente, que ya llevan como 10 años siendo analizados. Así que eso. Finalmente, les quiero mostrar esto, que básicamente son las estrategias más actuales. Este paper lo publicamos en el 2019 con el profesor José Manuel Yáñez, que no sé si le hace clase en este curso, pero es el actual decano de la Facultad Veterinaria de Chile. Recientemente fue elegido. Básicamente lo que hicimos fue secuenciar el genoma de prácticamente 6.000 peces de 3 especies distintos: salmón de Atlántico, salmón cojo y trucha arcoíris, y hacer ensayos de mortalidad. Y ustedes pueden ver acá arriba a la derecha, para las diferentes especies se ve que lo que ya les mostré al principio. Hay peces que, a pesar de ser todos sometidos a las mismas infecciones, mueren poco y otros mueren mucho para todas las especies. O sea, esta resistencia genética se da en diferentes especies de peces, para diferentes patógenos, en diferentes especies de humanos, perdón, en diferentes humanos para diferentes especies de patógenos, etc. ¿Okay? Con esto hicimos un análisis de QTL, ya no transcriptómica, sino que genómica, mirando el ADN, y encontramos esta tabla que está acá, que son genes que son potencialmente, están dando la respuesta a la resistencia. Y acá el primero es una proteína tirosina quinasa no receptora, para la cual no voy a entrar en detalle, solo les voy a decir que me acabo de adjudicar un proyecto fondos irregular asociado a esto, que se llama básicamente
se puede traducir así como mostrando el paisaje fosforilativo de la interacción hospedero-patógeno entre Escherichia y salmón del Atlántico. ¿Sí? Porque con estos datos tenemos los resultados suficientes para hipotetizar que si somos capaces de perturbar estas proteínas que están acá, particularmente las tirosinquinasas, vamos a ser capaces de inhibir las infecciones. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, las tirosinquinasas. ¿Por qué las tirosinquinasas me interesan? Porque como yo no trabajo haciendo fármacos, sino que eso lo hacen otras personas, aprendí en este proceso que los inhibidores de tirosinquinasas son anticancerígenos. ¿Sí? Entonces está lleno en este momento de fármacos que están siendo producidos, algunos vendidos ya en la farmacia, otros en fase experimental, que lo que hacen es inhibir la actividad de estas tirosinquinasas, que muchas de ellas explican el descontrol celular en cáncer de diferentes tipos. Y pueden ver ahí abajo otro resultado preliminar que tenemos, que existe un fármaco experimental que se llama BY 214 algo, y se llama BY porque es de la empresa Bayer, que lo que hace es inhibir particularmente esta proteína, a la tirosinquinasa que descubrimos. Y aquí pueden ver en el gráfico, en una infección controlada, en macrófagos de salmón con la bacteria, se pueden ver en azul, no, perdón, se puede ver en verde, cómo luce la mortalidad o el efecto citopático de los macrófagos infectados y cómo esta infección se ve absolutamente disminuida cuando se pone el fármaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este fármaco está nuevamente ya no matando a la bacteria, sino que está inhibiendo la actividad de una proteína que es importante que no se active para que se pueda responder adecuadamente a la bacteria. Entonces, ahí estamos encontrando, y hay algunas tesis de doctorado en el laboratorio que están vinculando las respuestas de las células al cáncer con las respuestas de las células a las infecciones intracelulares, que desde mi punto de vista tienen muchas más cosas en común de lo que uno supone. Finalmente también tenemos una aproximación genética mediante CRISPR-Cas. Hemos logrado, después de mucho tiempo y dolores de cabeza, ser capaces de crispear células de peces que son difíciles de crispear, y esto lo hizo una tesis de pregrado de una compañera de usted, la Francisca Vera, que básicamente lo que hizo fue generar una línea de macrófagos que expresan la proteína fluorescente verde en células de salmón, y después utilizó una RNA guía con un sistema CRISPR-Cas para apagar ese verde. Y ahí ustedes pueden ver abajo cómo se apagó el verde. O sea, en el fondo, primero las prende y después, mediante una estrategia genética, las logra apagar. Bueno, ya hacemos revisiones sistemáticas también. Encontramos cuestiones basadas en literatura primaria. Y lo último que hemos estado haciendo, y para no aburrirlos más, solamente decir lo que ya nos cansamos de pensar, y como ya hemos tenido algún financiamiento algunas vías, compramos una librería de 2000 drogas. Una librería que está en unas plaquitas, digamos, de 94 posillos, y ya no pensamos nada, ya no andamos buscando procesos, sino que básicamente hacemos infección in vitro en presencia de estas drogas, y hay algunas drogas que promueven la infección, otras drogas que no hacen nada, y otras drogas que inhiben la infección, muchas de las cuales son antibióticas. Así que ahí nosotros estamos encontrando candidatos ahora de la manera tonta. Estamos encontrando fármacos que, no sé, para el concepto del reposicionamiento, ahí ustedes pueden ver aquí, en la cuarta posición está lo que se llama entinostat. Y como ustedes pueden ver, hay 2 puntos verdes que están ahí arriba. Eso quiere decir que en una infección, las células son capaces de resistir 3 veces lo que resisten en ausencia del fármaco. Y así vamos. Y lo último es que ya, como les dije, con todo el cariño que le tengo a los peces, mi gusto son las infecciones intracelulares. Así que nos metimos al mundo de la genética dura de las moscas, Drosophila melanogaster. Estamos haciendo infecciones porque ahora le estamos dando fármacos no antibióticos a las moscas, viendo cuáles de ellos permiten evitar las infecciones con salmonela, que es otra bacteria intracelular que me interesa mucho. Y después estamos validando que el blanco de ese fármaco, que es una proteína normalmente, cuando nosotros la mutamos en la mosca, efectivamente genera una mosca resistente a la infección con salmonela. ¿Okay? ¿Y por qué un modelo genético? Porque en realidad nos costó tanto trabajar con CRISPR-Cas en células de salmón, que en cambio mosca es súper fácil, porque llamamos por teléfono a Estados Unidos y decimos, señores de Estados Unidos, necesitamos una mosca que tenga mutado este gen. Y te la mandan.
¿sí? Pagáis como $1000 y te la mandan, te hacen la pega, entonces eso permite validar el concepto y eso es solo dinero. Así que quiero terminar la clase entregándoles como concepto que cada vez más se hace relevante, se sigue haciendo relevante hacerse buenas preguntas porque se pueden hacer muchos experimentos solo con dinero, ¿sí? No es que abunde, digamos, pero se pueden levantar fondos que sea, lo que importan son las preguntas, ¿sí? Más que la respuesta. Así que ahí los invito a seguir estudiando, a seguir haciéndose preguntas y hacer preguntas también, ¿sí? Tienen que entrenarse en el proceso de preguntar para poder conversar de ciencia, ¿ok? Así que eso les quiero decir. Cualquier cosa, no duden en contactarme. Ahí está mi correo, ahí está mi teléfono. Es el teléfono fijo, cada vez menos útil en estos tiempos, que uno ya no está muchas veces en la oficina, pero mi correo siempre está abierto para ustedes, para lo que necesitan de esta clase, y con gusto los recibo en el laboratorio si se quieren venir a dar una vuelta. Les queda cerca la facultad. Así que eso. Muchas gracias, profe. Estuvo muy buena la clase. Gracias, Mucho. Rodrigo, por tu clase. No sé si tienen alguna duda, consulta antes de cerrar el... Yo tengo una duda. Dale. Franco, adelante. Sí, tenía la duda de por qué habían pensado en el selenio como para trabajar con la bacteria. Sí, que en realidad ahí no es que pensamos en el selenio, lo que pasa es que cuando voy a llevar a la diapo que nos encontramos con la estrategia experimental de transcriptómica acá, nosotros, esto es el resultado, digamos, que nosotros no intervenimos, solamente lo que hicimos fue hacer microarrays, y cuando fuimos a identificar las funciones moleculares que estaban enriquecidas en los marcadores de resistencia, nos encontramos, como ya te contaba, que la mayoría tenía que ver con unidad de hierro. Pero la actividad principal fue actividad oxidorreductasa. Entonces, claro, aquí no se lo mostré, pero cuando abrimos esta caja, digamos, y nos fuimos a buscar qué proteínas o qué transcritos en realidad eran los que estaban diferencialmente, o eran estos, qué transcritos estaban acá y que estaban clasificados como actividad oxidorreductasa, nos encontramos con un grupo de proteínas que se llaman selenoproteínas. Entonces, como te confesé en la clase anterior, yo no había escuchado en mi vida del selenio como un micronutriente importante para la vida. Y dije, selenoproteína, me metí a Google probablemente, y ahí decía, las selenoproteínas son proteínas que utilizan selenio como estructura. De hecho, el selenio, a diferencia de otros micronutrientes, no funciona como cofactor, sino que es parte estructural de un aminoácido que se llama selenocisteína, que también es conocido como el aminoácido número 21. Entonces nos encontramos con el selenio. No lo decidimos. Él nos decidió a nosotros, como dicen los poetas. Ah, ya, gracias. Igual podría inventarme otra historia ahí para parecer más inteligente, Natalia. No, Sí. pero, o sea, yo encuentro que está súper bueno porque, o sea, fue el resultado igual de una De estrategia, screening, claro. Pues, claro. Lo eh, interesante es que esto fue un screening genético, y eso es lo que les quiero dejar como mensaje, pero ahora, al final también les mostré que ahora estamos haciendo directamente el screening farmacológico. En algún momento vamos a hacer un screening, no sé cómo llamarlo, que va a ser como nutriológico, digamos. Vamos a ver diferentes micronutrientes, metales, digamos, zinc, cobre, hierro. Igual yo tengo un pasado metalero porque trabajé con metabolismo de metales y cáncer. Entonces, claro, uno va arrastrando sus sesgos. Por lo tanto, cuando yo vi unión a hierro acá, inmediatamente me imaginé que podía estar pasando. Entonces, claro, uno inevitablemente no, o sea, uno no puede evitar sus sesgos muchas veces. Entonces, claro, ahora se viene eso. Y lo otro que estoy haciendo también, o sea, no estoy haciendo, lo estoy pensando es en hacer screening con extractos de hierbas, ¿sí? mm, De todas las hierbas que se le puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque en la industria, bueno, yo trabajo en la industria del vino también, pero en la industria del salmón y del vino son dos industrias que, a pesar de ser gigantes en Chile, son súper tradicionalistas, digamos. O sea, al fondo, decirle a los salmoneros, oye, ¿sabes que en realidad no le quiero meter, o sea, le quiero meter a tu dieta DFP, que es una eferiprona, es un fármaco que venden en la farmacia? Y te dicen, no, pero ¿qué es esa cuestión?
le puede explicar y claro, conceptualmente lo entienden, pero les da un poquito de sustito meterlo a su dieta, digamos. Pero anda a meterle una hierba que tiene un extracto herbal que tiene 3000 moléculas, no tiene ningún problema. ¿Sí? Felices, les encanta. Bueno, eso tiene que ver un poco con las culturas. La cultura de ellos, en el fondo, tienen esa idea como conceptual de que al ser un extracto natural, es más sano que algo de farmacia, digamos. ¿Sí? Pero es una cuestión a la cual uno como biotecnólogo te puede dedicar durante varias décadas a cambiar la cultura, que tiende a ser lento de cambiar, o como biotecnólogo también te puede adaptar a las circunstancias y generar una solución ad hoc al momento y el espacio adecuado. La segunda es la que más recomiendo. Es más eficaz, Es más menos es más tiempo. costo efectiva, digo. Sí. Y además que como biotecnólogo no sé qué tanto vamos a poder ahondar en cambios culturales. Difícil. Sí. Son más complejos. Aparte que también hay, o sea, no solamente hay una cuestión de la percepción que tiene el productor, sino que también el consumidor también, pues cuando también te decís, oye, Claro, estamos agregando lo que dijiste tú, una molécula específica, y cuando claro, decís una hierbita no sé qué, también como que lo ven, se ve con mejores ojos también. claro. Es algo que a uno también le gustaría como educar, porque en el fondo la gente piensa que para hacer un extracto como que es una cosa inocua. Y no, pues hay muchos extractos que son de hierbas naturales que son hepatotóxicos, digamos, Claro, y claro. de hecho ahora estamos haciendo, bueno, esto ya es una cosa absolutamente al margen, pero hay un montón de hierbas tradicionales de uso en Chile y nosotros en el INTA ahora estamos haciendo justamente un estudio en el que estoy involucrado, el que estamos evaluando sus bondades para salir un poco de la poesía, digamos, y no salir, digamos, que en el fondo es ponerle una capa científica Ujú. a lo que se dice. Entonces estamos viendo si, por ejemplo, el agüita de Bailagüen o el paico y la menta, no sé qué, efectivamente tiene una actividad antiinflamatoria o tiene una actividad antimicrobiana para microorganismos de tipo tradicional, digamos, a nivel intestinal, si hay E. coli, salmonella, qué sé yo. Si tiene actividad antiinflamatoria, si tiene capacidad antioxidante, y también si tiene capacidad hepatotóxica. En realidad, muchas veces las cosas se toman por buenas porque pueden funcionar. O sea, puede ser que un extracto de hierba tenga una capacidad antiinflamatoria, pero también puede tener capacidad hepatotóxica. ¿Sí? Entonces, claro, uno dice, voy a mejorar de la guatita, pero me va a dar cirrosis, Claro, el negocio no es bueno, digamos, ¿no? Pero bueno, en eso estamos también. No por ser natural es bueno, digamos, eso ustedes ya lo saben, pero lo recalco. importante. Oye, ya, pues, vamos a dejar de grabar.